Comienza nuestro panel de conversación de esta mañana. Estamos listos para iniciar Voces del Poder aquí en CNN Chile Radio y están con nosotros Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy bien, muy buenos días, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Y Laura Albornoz, profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. ¿Cómo está, Laura? Muy bien, muy buenos días. Gracias por estar a los dos con nosotros. Harta noticias mundialera. ¿Han visto el Mundial o no? Sí, mundial? Sí, lo hemos visto. Buenos partidos, ¿cierto? Bueno, buenísimo. El de Cabo Verde lo decíamos recién con Argentina. Con Argentina. Estuvo emocionante. Estuvo muy emocionante. Estuvieron a punto de dar la gracia. Fíjate que el arquero de Cabo Verde, Bociña, que es la figura así ya monumental, llegó a la selección por LinkedIn. ¿En serio? No sabía ese detalle. Habían puesto un aviso en LinkedIn y él jugaba en segunda división, postuló y quedó, y es una de las figuras que más ha destacado. Qué buen mecanismo. Lo que no es buen mecanismo es la llamada de Donald Trump para que incluya. Esto sí que es corrupción, ¿no? Corrupción absoluta. Ya el sistema de fútbol está mezclado con muchos intereses políticos. Hace rato. Pero la llamada al presidente para que a uno le saque la tarjeta roja es absolutamente... Hay un antecedente. Demostración de corrupción. ¿Ah, sí? Sí, de Ronaldo. Ronaldo quedó también con tarjeta roja justo en las clasificatorias. Eran por 3 fechas y le perdonaron 2. No me acuerdo la norma, que es la misma que se aplicó en este caso, que es como prometiendo un buen comportamiento. Pero más allá de cualquier intervención, ya se había aplicado una norma similar en el caso de Cristiano Ronaldo. Claro. Igual es llamativo en todo caso acá, porque además Trump como que se jacta un poco de esto, ¿no? Tuitea de que gracias a la FIFA por levantar la sanción. Entre Donald Trump y el minuto de hidratación, a mí no me gustaba el Mundial por eso. Pero igual estaba entretenido. Ha estado entretenido, ha habido buen fútbol, buenos partidos. Oye, bueno, vamos a nuestro primer tema que teníamos en pauta. Además de hablar del Mundial, por supuesto, queríamos conversar con ustedes sobre lo que está pasando en el oficialismo. Hay un escenario bien difícil, tenso, es una de las consecuencias quizás de la acusación constitucional en contra del ministro Nicolás Grau, pero uno podría ir a algunos factores más de fondo y queda más tensionado quizás después de las declaraciones también que hizo Johannes Kaiser este fin de semana, donde arremete contra Chile Vamos por su rol dentro del gobierno, por el intento de marcar la pauta, digamos, del gobierno, por las definiciones políticas que ha hecho y al final por un estilo, una forma de hacer política que cuestiona duramente el líder del Partido Nacional Libertario. ¿Cómo estás viendo tú, Rodrigo, este escenario dentro del oficialismo? Partamos contigo. Yo creo que diste en el clavo exacto. Estas diferencias políticas se dan a partir de una acusación constitucional promovida por el partido de Johannes Kaiser, recogida rápidamente por el Partido Republicano, que marcan, yo creo que, fricción, diferencia en temas como de ideología política. Parece más bien que hay un sector del oficialismo que todavía sigue pensando en sus electores que en gobernar. Yo ahí distinguiría dos cosas, fíjate, como la capa de gobierno y la capa política ideológica. En la capa de gobierno veo que hay mucho más tranquilidad, hay más sintonía, hay más afinidad. Los proyectos del Ejecutivo, que son relativamente importantes en el Congreso, me refiero a la mega reforma, al plan de escuelas protegidas, han avanzado sin estas diferencias tan profundas que hemos visto a raíz de la acusación constitucional, que ustedes van a responder a sus electores, ustedes verán, derechita no sé cuánto, valiente, cobarde, auspiciosa, ansiosa, etcétera. Por lo tanto, veo una segunda línea, una segunda capa, que es la capa ideológica política. Y ahí veo diferencias, y ahí veo particularmente a un partido que no está en la coalición, que es el Partido Nacional Libertario, que ha logrado tensionar al oficialismo en torno a temas electorales todavía. Da la sensación de que hay sectores que están en el gobierno que todavía siguen con la lógica electoral, es decir, mirando a sus electores más que en esta lógica de gobernar. Y eso sin duda genera una complejidad para el gobierno, porque estamos hablando de un gobierno presidencial. En los gobiernos parlamentarios siempre está esas dos capas, gobierno y electoral. Pero aquí estamos hablando de un tipo de gobierno presidencial y la verdad que tensiona, no hay que desconocer esa realidad. Yo no esperaría que esta primera capa, la que de gobierno, empiece a absorber esta segunda, pero eso va a depender de que los actores entiendan que ahora están en la moneda, tienen que impulsar la reforma y las políticas públicas. Laura, una primera mirada sobre esto. Lo que pasa es que yo creo que no hay coalición. La verdad que no hay una coalición de gobierno. Hay partidos que apoyan al gobierno y ahí intenta hacer lo que antiguamente era Chile Vamos, tratar de gestionar hacia mayor diálogo, hacia avanzar en las propuestas. Hay algunos ministros que ahí cumplen un desempeño muy relevante, pero me parece que no hay coalición y mientras no haya coalición, este problema de falta de fiato y falta de conversación y disputas por la prensa
no se motiva solo por la acusación constitucional, viene de antes, desde antes, con la salida de algunas ministras, con el nombramiento del gabinete, no ha logrado ahí ensamblar correctamente ni siquiera la acción de partidos políticos que apoyan al gobierno. Yo encuentro que eso es delicado, me preocupa como chilena, porque en la medida que no existen coaliciones fuertes, como la que además se instaló como una tradición en nuestro país, debilita las políticas de gobierno. Entonces, no es fácil estar hablando de una mega reforma, de las cuestiones que tienen que ser modificadas en la mega reforma incorporada, y al mismo tiempo tener que salir a aclarar los dichos de una persona que desde mi punto de vista sigue siendo candidato presidencial o pretende serlo en 4 años más. Kaiser. Entonces me preocupa eso, en el sentido de que efectivamente es muy difícil la tarea que le queda particularmente al ministro del Interior y al ministro secretario general de la Presidencia para poder ordenar y ajustar a los parlamentarios. Ahora, Laura, algunas definiciones cortitas, digamos. ¿Es posible generar una coalición de gobierno en este escenario? Yo lo veo difícil porque veo que efectivamente, como dice Rodrigo, hay diferencias ideológicas, pero ahora, además ideológicas que se traducen en la práctica política. Hay una práctica política que en un caso está muy orientada hacia el diálogo, hacia los acuerdos, hacia lograr avances transversales, y hay otra que se niega a todo. Y esa diferencia sí es ideológica y es compleja de administrar para un gobierno. Ajá. ¿Tú ves posible una coalición, Rodrigo? Yo tengo la sensación de que las coaliciones se van armando con el tiempo y con las confianzas. Creo que sí es posible. Pero eso va a depender no solamente de que el gobierno avance, o sea, de que gobierne, que vaya en buena línea, que se vayan votando los proyectos, sino que también, insisto, que sectores que están hoy formando parte del gobierno entiendan que la campaña presidencial terminó el 16 de diciembre con un triunfo bien importante y que ahora necesitan impulsar. Y tendrán que ir viendo cuáles son los puntos en común. Yo discrepo ahí de algunos parlamentarios que han dicho que hay más similitudes con uno que con otros, que la lealtad. Es indudable que ellos, de hecho, se presentaron en primera vuelta en ofertas electorales diferentes, pero ahora están todos bajo el alero de un presidente, de unos ministros, en que hay incluso ministros de los mismos partidos, pero todavía no entienden que la pega de estos 4 años es gobernar y administrar, y no es mirar su electorado. Y en esa lógica, mientras no entiendan ese punto, va a ser difícil. En la medida que lo entiendan, yo creo que hay muchas más posibilidades, por cierto. ¿Y qué partido, digamos, el que tiene la mayor responsabilidad en ese sentido? Claramente el Partido Oficialista, el Partido Republicano. Es el partido que es el partido del presidente. Es el partido primero que tiene que ponerse a disposición del presidente para entregar las condiciones de gobernabilidad. Aquí, al parecer, el único partido que ha entendido esa lógica es la UDI. La UDI ha sido el partido que más gobernabilidad le está entregando al actual gobierno. Sí, y en la medida que el partido de alguna manera a los dos mundos. Sí, exacto. La UDI le ha dado más gobernabilidad al gobierno que el propio Partido Republicano. Ahora, yo tengo la idea que es que ella hace esfuerzo, pero no puede lograrlo porque transitan estas dos almas al interior de la moneda, una manejada quizá por el segundo piso y otra, yo lo veo a él con intentos de hacer posible, de materializar esta idea de coalición, de poner la pelota en el piso, pero no lo ha logrado, y claramente la situación o la intervención de los libertarios que no quieren ninguna cosa, quieren ganarlas todas, porque quieren estar afuera, ser críticos y tener posibilidades electorales con posterioridad. La verdad es que es difícil de administrar. Yo me imagino, no me gustaría estar en sus zapatos porque la situación es bien compleja. Y que hay un problema también bien importante de confianza que reconoce el mismo Johannes Kaiser, porque le preguntan si ha aumentado la desconfianza entre las fuerzas de derecha. Nunca hubo demasiada confianza, dice, no puede haberla, si nos impusieron el segundo proceso constitucional a sangre y fuego, nos impusieron la reforma previsional a sangre y fuego. Es una definición como bien de ruptura total, digamos. Que Johannes Kaiser está jugando su propio partido. Él juega un partido externo. Sí. Él, como dice Laura, está en candidatura presidencial, está copiando un poquito el relato del propio José Antonio Kast para el segundo gobierno del presidente Piñera. Entonces hay que entender las declaraciones de Johannes Kaiser en esa lógica de tensionar porque a él le conviene y además porque está mirando con cierto grado de perspectiva electoral la moneda. Entonces, aun cuando eso signifique que al gobierno le vaya mal o se le hagan las cosas más difíciles al gobierno. Está dispuesto a pagar ese costo. Sí, él sabe, hay un guión, y un guión que tuvo éxito, porque José Antonio Kast tuvo éxito siendo una oposición amigable al presidente Piñera, y él está copiando las mismas reglas, el mismo guión, el mismo relato que tuvo José Antonio Kast hace 8 años. Entonces, yo lo veo desde esa lógica, todas las provocaciones de Johannes Kaiser. Ahora, y de todas maneras hay poco sentido de Estado, porque al final, que es lo único que debería importar, la preocupación concreta de las personas de si la benzina bajó, si va a subir las cuentas de la luz, como
se tiene pensado, si va a haber estabilidad económica, estamos en crisis o no estamos en crisis, la mega reforma, cómo se va a aplicar, esto se debate en una cúpula cuyos intereses no coinciden con los intereses del bien común, y eso es preocupante desde alguien que quiere plantearse como un eventual candidato presidencial. Me parece muy preocupante el que no haya posibilidad de arreglar este asunto, no entre cuatro paredes, no en la cocina, pero sí arreglar y terminar con esto que distrae la atención política respecto de las cosas importantes. Y desde el punto de vista de lo que tiene que hacer Chile Vamos, también le plantea un desafío esto, ¿no? Si Johannes Kaiser sigue en este camino, digamos, de tensionar las cosas y mantenerse en clave electoral, para Chile Vamos resulta también incómodo, ya hemos visto varias declaraciones cruzadas también, hay un incentivo para que republicanos quizás también endurezca su propia postura. ¿En qué pie queda Chile Vamos en todo eso, Rodrigo? Chile Vamos todavía tiene un periodo que tiene que hacer una reflexión profunda. Es indudable que el resultado de la primera vuelta, que ubicó a su candidata presidencial en quinto lugar, con un resultado parlamentario que no fue el que se esperaba, llama al desafío de que Chile Vamos repiense cuál es su proyecto de futuro. No solamente la oferta política, ideológica, sino cuáles van a ser sus socios naturales. Hoy, yo lo he comentado en varias oportunidades, yo creo que hoy hay una oportunidad no solo para Chile Vamos, para los que tuvieron más resultados electorales en términos generales, el Partido Socialista, el Frente Amplio, para todos los que les fue mal. Porque tenemos 2 años y 8 meses, 6 meses para la próxima elección. Y ese espacio de tiempo te habilita justamente para esa reconfiguración, esa reflexión que es tan necesaria en política. Chile Vamos tiene que tener un rol, va a seguir siendo un partido oficialista, va a querer hacer coalición con el Partido Republicano, aunque no te quieran mucho todavía, pero yo tengo la sensación de que estos procesos se van reconfigurando en el tiempo. ¿Cuántas peleas vimos entre la UDI y Renovación Nacional en la década de los 2000? Pero si se mataban cada vez que hablaban, y después terminaron gobernando en 2 oportunidades en una coalición política que hasta el día de hoy hablamos de ella. Entonces, yo creo que ahí falta una reflexión, tanto de los partidos de Chile Vamos como también del propio Partido Republicano que quiere hacer a futuro. ¿Sí? La pregunta es, ¿Chile Vamos existe todavía? Porque esa es la pregunta. Hay varios que le han dado muerte natural. La gente dice, Chile Vamos, te pregunto, Renovación Nacional con la UDI están conformando una coalición, porque ojalá que así sea. O sea, a mí me encantaría que eso efectivamente tuviera posibilidades de existir, porque nos permitiría tener más gobernabilidad, avanzar más rápido, pero el problema es que yo no los veo en esa dinámica. Más bien yo veo a la UDI tratando de acercarse a republicanos sin el paso que tiene que dar el Partido Republicano para dar un espacio a este intento de coalición y soporte al gobierno. Recuerda que estamos en los 3-4 meses, queda todavía mucho tiempo por andar y se requiere de una mayor fortaleza. Yo creo firmemente, y tú con mayor razón, que es tu especialidad, ¿no? La fortaleza de los partidos políticos y las coaliciones para poder mantener a flote a los gobiernos y en definitiva poder satisfacer las demandas de la ciudadanía. Eso es lo que a mí me preocupa desde mi fuero íntimo como ex militante durante años de partidos políticos, es la fortaleza que en ambos lados de la muralla están teniendo no los partidos políticos para hacer esa tarea. No, tiene razón Laura. O sea, es indudable que han habido voces efectivamente distintas, entre unos ya la han enterrado, otros que está en la UTI y otros que todavía miran con expectativas qué puede pasar con Chile Vamos. Y yo insisto, creo que es una reflexión. Creo que esa reflexión no se ha dado en Chile Vamos. Chile Vamos terminó una campaña electoral y se involucró rápidamente en la campaña electoral de José Antonio Kast. Hoy gran parte de su militancia, de sus actores, están involucrados en el actual gobierno y no han tenido un espacio para determinar qué es lo que quieren de proyecto futuro y ofrecerle al país. Quieren hacerlo en coalición, quieren resurgir la figura de Chile Vamos. Chile Vamos tuvo un líder natural que ya no está presente, que fue el Sebastián Piñera. Claro. El proyecto de Chile Vamos creció al alero de presidente Piñera, que ya no está con nosotros. Por lo tanto, hay un espacio para repensar si este proyecto político electoral se alarga en el tiempo o tiene que reconfigurarse de otra forma. ¿Y qué otra forma podría ser? Había un sueño muy largo, pero el Partido Nacional Libertario no está presente, que es hacer una gran coalición de derecha política y electoral. Una especie de concentración. ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado si hubiese habido un pacto electoral más allá del político entre todos estos sectores? No estaríamos contando los votos de la mega reforma porque habrían 5 senadores más, 10 diputados más. Por tanto, más allá de las diferencias ideológicas que yo creo que no son tan profundas. Hay, pero no son tan profundas para ver cómo se replantean para el futuro. Vamos a ver cómo se comportan los partidos en eso, porque con estas declaraciones distraen efectivamente la atención. Y lo segundo, yo no sé si Renovación... En los temas de gobierno han votado todos a favor.
Pero ¿hay lo- alguna por diferencia, ejemplo, algún yo ruido? no sé si veo una coalición con Renovación Nacional. Eso es lo que me parece más difícil. Sería ideal que se pudiera retomar un poco la idea de este diseño político en donde los partidos actúan coalicionados, los sectores políticos tienen coaliciones fuertes que permanentes y no esta permanente fuga, cambio. Yo veo también a lo mejor un intento ahí de Bópoli confusionarse con demócratas, que también es un camino que no sé si alcanza a tomar la derecha y la extrema derecha o no. Yo los veo más bien tornándose hacia el centro. Es interesante cómo se está moviendo eso. Es así. Hay que ver también cómo se van dando o cómo se refleja eso en el Congreso también, ¿no? Y cómo se van a ir votando algunos proyectos, entre ellos la mega reforma, que es un tema que vamos a conversar al regreso de la pausa. Estamos junto a Laura Albornoz y Rodrigo Arellano en nuestro panel de Voces del Poder de esta mañana. Corto y volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM. Estamos de regreso en CNN Chile Radio, AM. Ya estamos de vuelta, seguimos en nuestro panel de conversación de cada mañana aquí en CNN Chile Radio, en esta ocasión con Rodrigo Arellano y Laura Albornoz, que están con nosotros. Hablemos de la mega reforma, porque esta semana va a entrar en tierra derecha, digamos, hoy día, exacto, con la revisión de la Comisión de Medio Ambiente. Está citada en dos bloques, digamos, en la mañana a las 12 y después de la tarde a las 4 de la tarde, para ir viendo ya el contenido y ver si es que efectivamente se plasma esta voluntad o no de acuerdo que han mostrado desde la oposición y del oficialismo en cambios concretos al proyecto. Pero el ministro Quirós, Laura, en una entrevista que dio en Diario Pulso este domingo, fue bien claro respecto a que el corazón de la iniciativa no se toca. Los cambios van a ser quizás más marginales de parámetros, decía el ministro. ¿Cómo ves el escenario entonces para que se llegue a un acuerdo un poco más amplio? Yo creo que el ministro tiene que seguir escuchando, como al parecer ha comenzado a hacerlo, particularmente en algunos aspectos que yo he dicho en otras oportunidades en este mismo canal. Tienen una suerte de duda respecto de su constitucionalidad. Yo ya mencioné la apuesta a reserva de constitucionalidad que está haciendo el diputado Jaime Mulet, asesorado por un equipo de constitucionalistas. Me parece muy interesante. Él tiene que mirar si eso lo va a reducir, no lo va a reducir. Entiendo que existe disponibilidad para mirar la cantidad de plazos. También disponibilidad para mirar las compensaciones a cambio de la rebaja de 27 al 23% a las grandes empresas. El otro día me llegó por el Instagram una pregunta a alguien que me decía, explique lo que es la invariabilidad. Significa que se va a poner un tributo a las empresas que no va a poder moverse en 25 años y por eso algunos parlamentarios han planteado los vicios o posibles vicios de inconstitucionalidad que estos tienen. En materia compensatoria y sobre todo en materia regulatoria resulta especialmente interesante a propósito de la entrada a la Comisión de Medio Ambiente hoy día, porque cuando uno ve lo que pasó en Venezuela, lastimosamente, y le mandamos un abrazo a todos los hermanos venezolanos, que tienen las mismas normas sísmicas que tenemos nosotros, la cantidad de destrozos y daños que se ocasionó con este terremoto que sufrieron hace poco, uno se pone a pensar, es necesario aún mejorar la burocracia estatal para evitar el tema medioambiental sea un estorbo para la inversión, o es necesario cortar normas en materia medioambiental. Yo tiendo a pensar que más bien hay que acelerar los procesos y me parece que eso no es menos importante y no deja de ser del núcleo de la reforma. Sí. A mí me parece que todos los aspectos de la reforma son importantes. Lo que es trascendental, y con esto termino, para mí es que se ponga de acuerdo el presidente con el ministro Quirós respecto a si la economía está bien o no está bien, porque el presidente dice una cosa en Paraguay o dice una cosa en su entrevista y el ministro Quirós dijo otra cosa en la entrevista. Que no hay visos de que dio recesión, ayer. dijo el ministro. Que distinto a decir que estamos en una economía con problemas, que fue lo que dijo el presidente Kast en Paraguay, es indudable, y en eso, si hay alguien que ha demostrado tener ortodoxia en sus dichos, por duros o blandos que sean, ha sido el ministro Quirós. Y desde que asumió ha manifestado preocupación por el manejo económico de los últimos años del país. Entonces, llevamos 5 meses del IMASEC negativo, de los cuales 2 le ha tocado gobernar al ministro Quirós, pero más allá de si estamos en recesión o no, el ministro ayer dio una entrevista, la discusión del megaproyecto que parte hoy en específico en las cámaras ya fue aprobado a nivel general, va a estar en torno a si se mueve del eje del corazón de la reforma, como lo ha denominado el propio ministro, y da espacio a otras posiciones. Tengo una impresión, yo creo que el ministro Quirós definió una línea vertebral, una columna clara.
va a estar en torno a la reducción del impuesto a la empresa del 27 al 23, gradual o no gradual, el tema de la reintegración. Yo creo que el tema del crédito al empleo también está abierto a modificarse. O sea, yo creo que no puedo recordar cuáles son los temas que yo creo que él no se va a mover de ahí, pero he visto desde abril, cuando se presenta el proyecto, a la fecha, un ministro que ha logrado también flexibilizarse y no ha sido el ministro tan duro que conocimos en el primer minuto. Sí, más allá de que si fue iniciativa de él o no, o de Paulina Núñez, la presidenta del Senado, se sentó en una mesa, recogió impresiones, ha dicho que está dispuesto justamente a estudiar el tema de la invariabilidad tributaria y probablemente a reducirla, a aumentar también el monto de esta invariabilidad, de este beneficio que se va a entregar a la empresa, al tema del crédito del empleo, al parecer va a ser focalizado, va a ser más pequeño. Menos costoso para el Estado también. Exacto, va a reducir el costo sobre el Estado. Pero la pregunta va a ser, ¿qué quiere la oposición y qué está dispuesto a dar el ministro? Y convengamos, esta es una reforma que al parecer tiene los votos. Cuenta con la mayoría para aprobarse tal cual como está. Por lo tanto, uno ve que vemos a un ministro y a un gobierno que está dispuesto quizás a interpretar un poquito más y hacer vínculos con la oposición y lograr ciertas modificaciones. Yo creo que eso es una buena señal, independiente de que yo creo que, igual que en el Mundial, los partidos se ganan por un gol o por varios goles. Sí, yo creo que el ministro Quiroga ha cambiado, tenía un tono bastante más resistente al diálogo en un principio y ahí, sin duda alguna, estoy de acuerdo contigo, la presidenta del Senado, que ha jugado un rol bastante ejemplar en su mandato, ha hecho un buen trabajo en el sentido de poder tener disposición a objeto de que esta invariabilidad tributaria que se establece venga acompañada de compensaciones que, para que la gente entienda, el requerimiento que se le hace a los inversionistas de que las ganancias sean invertidas en el propio, entre otras cosas, podría ser en el propio país, en la propia empresa, para generar más empleo, porque dicho sea de paso, no solamente tenemos un problema de que la economía está en crisis, sino que las tasas de desempleo, particularmente las mujeres, son esta vez de 2 dígitos y es una complejidad aún mayor. Entonces la urgencia demanda efectivamente medidas concretas que no solamente fortalezcan la economía o la mejora de ganancia de los más ricos, sino particularmente las personas que hoy día no tienen empleo para mantener a sus familias. Ahora, desde la oposición en particular, ¿qué se debería privilegiar, crees tú, en este proceso? ¿La unidad de toda la oposición y que todos vayan en bloque, ya sea que apoyen o no alguna de las modificaciones, o bien que efectivamente hayan algunos votos que apoyen una iniciativa como esta? Porque es difícil, creo yo, que en todo el espectro político estén finalmente de acuerdo con apoyar un proyecto que no comparten, legítimamente no comparten. Desde el Partido Comunista yo no me imagino que efectivamente estén los votos de los senadores para apoyar esta iniciativa, por ejemplo, más allá de los cambios que se hagan. No he conversado con los senadores Núñez y Pascual, pero me imagino que ellos efectivamente no van a estar de acuerdo con que se disminuya los impuestos a los que más tienen, que ha sido efectivamente además una convicción que nosotros tenemos en ese sentido. Por tanto, esta reforma tributaria no la vemos necesaria, a menos que, porque no tenemos datos fehacientes de que efectivamente esta rebaja de tributo a las empresas del 27 al 23% tenga un correlato inmediato en la mejora de la actividad económica. Eso es un alias, es algo que se va a comprobar. Ojalá que la apuesta, y no tengo por qué dudar de las capacidades técnicas del ministro Quiroga, tengan buen resultado. Pero sí me parece que en materia de invariabilidad tributaria yo estoy de acuerdo con lo planteado ahí por el diputado Molete, en el sentido de que hay vicios de inconstitucionalidad por el amarre que se hace con particularmente los contratos a largo plazo, y como esto puede efectivamente ser inconstitucional toda vez que un futuro gobierno no puede modificarlo. A mí me parece que hay otras medidas que podrían ser incorporadas en pos de la inclusión o del fomento del empleo femenino particularmente. Ustedes saben, y perdón que en esto vuelvo a mi antigua función, los 2 dígitos que afectan particularmente a las mujeres jefas de hogar de menos ingresos de este país. Estamos hablando de un invierno tortuoso y complejo, no solamente por el aumento de los precios de la canasta básica, sino particularmente por estas cifras que nos alertan muchísimo. Yo imagino que el gobierno puede incorporar algunas medidas en la reforma que supongan incentivo a la contratación femenina y juvenil, pero me parece a mí que en particular yo creo y espero que se logre un buen acuerdo que permita efectivamente que el gobierno entregue algunos de sus elementos más importantes y esto pueda significar una mejora económica y un aumento de la inversión en nuestro país.
Rodrigo, además hay otro antecedente que es bien interesante que muestran las encuestas de cómo se ha deteriorado la confianza de la ciudadanía respecto a la capacidad de impacto positivo del gobierno en materia económica. La encuesta Agenda Criteria de este fin de semana muestra no solo que la ciudadanía ve una percepción de una situación económica del país y de su hogar mucho más deteriorada, sino que también considera que las expectativas que habían respecto a lo que el gobierno de José Antonio Kast prometía en materia económica es bien negativa la mirada que tienen. ¿Cómo evalúa lo que han hecho hasta ahora desde el gobierno para reactivar la economía? Mucho peor o peor de lo que esperaba, un 54%, dice. Ni mejor ni peor, un 33%. O sea, eso es un golpe bien duro al gobierno. Sí, pero eso es indudable que es así. O sea, las encuestas son fotos del minuto. Llevamos, la semana pasada estuvo marcada por 2 hechos. IMASEC negativo y un alto desempleo en mujeres sobre todo y en jóvenes también. Por eso me parece bien que Laura haya mencionado el empleo juvenil. 1 de cada 4 jóvenes no encuentra trabajo, más de un 20% de jóvenes, eso es brutal. Y eso sin duda refleja, además las expectativas económicas de crecimiento para este año las redujo el Banco Central y el propio gobierno. Entonces, estamos en un minuto complejo económico para el país, para el mundo también, pero las expectativas, al menos futuras, sobre todo el segundo semestre de este año y los próximos 3 años, van a mejorar. Y me imagino que esos índices también de percepción actuales debiesen ir cambiando para el gobierno en la medida que avance. Por eso yo creo que el ministro Quirós porque él está convencido de que esta reforma de reactivación económica, reconstrucción, es muy relevante para justamente su gestión económica y por eso yo insisto que es importante que se acelere. Yo creo que va en la dirección correcta, por eso creo que es una ley que debe aprobarse independiente de los consensos que hayan o no. Creo que aunque sea por uno, ideal que sea por más. Pero si ya tiene asegurado el destino de ser aprobado, creo que también es bueno ganarla por un voto. Las normas, yo insisto, igual que las constituciones y que otras, se valían o por su origen o por su ejercicio. Da la sensación de que si esta norma, independiente de que se gane por un voto, en el tiempo trae beneficios positivos para el país, va a permanecer en el tiempo y se va a recordar como una norma que fue discutida al comienzo, pero que trajo beneficios económicos. Que es la apuesta del gobierno. El ministro Campo el otro día, yo no sabía, recordó que la ley que creó la Corfo se ganó por un voto. Y hoy nadie discute el beneficio. No, la regla en materia de aprobación de la ley son claras y no hay nada que dudar al respecto. Lo que sí yo creo que esa percepción ciudadana respecto de la situación económica, también acá hay responsabilidad respecto de las actuaciones y comportamientos. Por eso hoy día vemos a un ministro Quirós más disponible a conversar, pero su negativa inicial es la que generó la sensación de que era demasiado duro y esta sensación de inseguridad o de molestia con la administración económica tiene una causa. Esto no es baladines porque la gente se enojó solamente porque le subieron el precio de la benzina, también tiene que ver con esta incapacidad de dialogar que hoy día está cambiando, que bueno, gracias a Dios, esto va a mejorar y él va a tener una mejor disposición, pero es claro que las leyes se ganan por un voto. ¿Es lo deseable para una democracia sólida? No. Eso es un tema que va a tener que evaluar, ponderar y, por cierto, aquilatar el gobierno con posterioridad durante su implementación. Bueno, la buena noticia es que este jueves parece que las bencinas bajan 100 pesos más. O sea, ya eso dijo el ministro, se está acercando a los niveles del bencinazo. Afortunadamente, sería una buena noticia importante para el gobierno. Eso es lo paradójico, que él podría no haber hecho nada y no se hubiera tenido que agarrar toda esta evaluación negativa, porque esto dicen que la consecuencia se iba a producir de todas maneras si no hubiese anunciado el término del subsidio. 2.700 millones. Sabemos que con el déficit que tenemos, apretadito. Esa es la justificación que insiste el ministro motivo de esa decisión. Laura Albornoz y Rodrigo Arellano con nosotros esta mañana. Laura, gracias por haber venido. Muchas gracias. Gracias, Rodrigo. Buena semana para los dos. 10 de la mañana con 7 minutos, la temperatura se acerca a los 9 grados acá en Santiago. A esta hora de la mañana, 8,9. La máxima debería llegar a los 22 en un día de cielos despejados. Pausa y ya volvemos con más. Hacemos una pausa y ya regresamos con CNN Chile Radio, AM.